Bendiciones y bienvenidos al canal de Lectores de la Biblia y bienvenidos a la tercera parte del libro de Levítico, donde vamos a estar viendo los capítulos 11 al 15. Y antes de comenzar la lectura, hay que recordar el propósito de este libro, que es para el bien de los israelitas. Como Dios estaba queriendo habitar en medio de ellos, esa santidad de Dios era peligrosa para ellos si se acercaban de una manera indebida o en una condición de impureza, como vamos a estar viendo a lo largo de todo este libro. En estos 5 capítulos vamos a estar viendo que hace mucho énfasis en esta condición de impureza y de cómo quitarla y cómo evitarla. Y recordar que este estado de impureza en sí no es pecado, sino que entrar en la presencia de Dios estando impuro era lo que se consideraba como un pecado y además un peligro para ellos mismos. Así que teniendo eso en mente, comenzamos. Capítulo 11. Animales limpios e inmundos. Todo el que tiene pezuña dividida y rumía, este podés comer. Y da una lista de animales como por ejemplo el camello, el conejo y el cerdo, entre otros. Después continúa diciendo que no podían comer su carne ni tocar sus cadáveres porque si no serían inmundos. De todos los animales que hay en las aguas, podés comer todos los que tienen aletas y escamas en las aguas, en los mares o en los ríos. Pero todo lo que no tiene aletas ni escamas serán abominación. Además, estas abominaréis entre las aves: el águila, el buitre negro, el milano y el halcón, todo cuervo, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán, el búho, el somormujo, el búho real, la lechuza blanca, el pelícano, el buitre común, la cigüeña, la garza según su especie y el murciélago, entre otros. Todo insecto alado que ande sobre 4 patas os será abominación. Sin embargo, todo lo que tenga piernas con coyunturas para saltar con ellas se podía comer. Por ejemplo, la langosta, el grillo y el saltamontes. Pero todo lo demás, inmundo. No se podía comer ni tocar, porque si no entrabas en un estado de impureza, a tocar sus cadáveres. Y de entre los animales que se mueven sobre la tierra, estos serán inmundos para vosotros: el topo, el ratón, el lagarto, el erizo, el cocodrilo, la lagartija de arena y el camaleón. Incluso cualquier artículo de madera, ropa o piel, o saco o cualquier utensilio, será puesto en el agua y quedará inmundo hasta el atardecer, entonces quedará limpio. O sea, cualquier cosa que tocara el cadáver de estos animales quedaba inmundo. Todo animal que se arrastra sobre la tierra es abominable, no se comerá. Todo lo que anda sobre su vientre, todo lo que camina sobre 4 patas, todo lo que tiene muchos pies, con respecto a todo lo que se arrastra sobre la tierra, no lo comeréis porque es abominación. Y la forma de quitarse esa inmundicia, por así decirlo, era lavándote y lavándote la ropa. Y después de la tarde ya quedabas limpio. Capítulo 12. Purificación de la mujer después del parto. Y el Señor habló a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando una mujer dé a luz y tenga varón, quedará impura por 7 días, como en los días de su menstruación. Será impura. Al 8.º día, la carne del prepucio del niño será cortada, y ella permanecerá en la sangre de su purificación por 33 días. No tocará ninguna cosa consagrada, ni entrará al santuario hasta que los días de su purificación sean cumplidos. Pero si da a luz una niña, quedará impura por 2 semanas, como en los días de su menstruación, y permanecerá en la sangre de su purificación por 66 días. Cuando se cumplan los días de su purificación, por su hijo o por su hija, traerá al sacerdote a la entrada de la tienda de reunión un cordero de 1 año como holocausto y un pichón o una tórtola como ofrenda por el pecado. Entonces él los ofrecerá delante del Señor y hará expiación por ella y quedará limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que da a luz, sea hija o sea hijo. Pero si no le alcanzan los recursos para ofrecer un cordero, entonces tomará 2 tórtolas o 2 pichones, uno para el holocausto y el otro para la ofrenda por el pecado. Y el sacerdote hará expiación por ella y quedará limpia. Capítulo 13. Leyes acerca de la lepra. Bueno, los primeros 45 versículos hablan de distintas situaciones por las cuales se te puede generar la lepra. Les enseñaba a los sacerdotes cómo discernir si era lepra o no era lepra. Entonces, por lo general, lo que se hacía era traer a esa persona delante del sacerdote y examinar si la herida, o si la hinchazón, si la úlcera, si la quemadura o la infección de lepra se veía más profunda que la piel, entonces sin lugar a dudas que era lepra y era declarada inmunda esa persona. Ahora, si parecía muy superficial y los pelos no se habían puesto blancos,
lo tenía que aislar 7 días para ver si progresaba o no. Entonces después de 7 días lo volvía a examinar y ahí se daba cuenta si la infección se había propagado. Lo declaraba inmundo y si no, lo declaraba limpio. Y no era lepra, era otra cosa. Pero hay algo interesante que me llamaba la atención, era que si venía alguien que tenía la carne viva expuesta, lo aislaban, y aunque tenga de la cabeza a los pies toda esta infección y después de esos 7 días se volvía blanca, era declarado limpio. El capítulo continúa en el versículo 45 diciendo qué es lo que tenía que hacer alguien que era inmundo. En cuanto al leproso que tenga la infección, sus vestidos estarán rasgados, el cabello de su cabeza estará descubierto y gritará: inmundo, inmundo. Permanecerá inmundo todos los días que tenga la infección, vivirá solo, su morada estará fuera del campamento. Y el capítulo termina describiendo lo mismo acerca de la lepra, pero sobre las ropas. ¿Qué pasa si la lepra tocaba la ropa? Si había mancha de lepra, o algo que pareciera lepra. Entonces lo que tenía que hacer el sacerdote era casi lo mismo. Tenía que aislar la ropa y ver si se extendía esa mancha. Si se extendía era lepra maligna y chau, la tenían que quemar. Pero si no, la tenían que lavar. Si lavaban la ropa y la mancha cambiaba de aspecto, se hacía oscura, tenían que cortarla y ya la ropa quedaba limpia. Pero si no mudaba su aspecto, sino que seguía igual, era lepra también, lepra maligna y la tenían que quemar. Ahora también podían lavarla y se le iba la mancha. Si ese era el caso, tenían que volverla a lavar y ya quedaba limpia. Capítulo 14. La purificación de los leprosos. Este capítulo trata de qué pasaba si la persona que era declarada inmunda, de repente ya se le iban los síntomas que tenía, qué era lo que tenía que hacer. El sacerdote lo tenía que examinar y si la infección había sido sanada, el sacerdote tenía que tomar 2 avecillas vivas y limpias, madera de cedro, un cordón escarlata e hisopo. Después el sacerdote mandaba degollar una de las aves en una vasija de barro sobre agua corriente. En cuanto a la avecilla viva, la tomaba junto con la madera de cedro y el cordón y los mojaba junto con la avecilla viva en la sangre del ave muerta sobre el agua corriente. Después rociaba 7 veces al que había de ser purificado, lo declaraba limpio y soltaba al ave viva en campo abierto. Luego el que ha de ser purificado lavaba su ropa, se rasuraba todo el pelo, se bañaba en agua y quedaba limpio. Después podía entrar al campamento, pero por 7 días permanecería fuera de su tienda. Después del 7.º día, tenía que venir al sacerdote para ofrecer sacrificios por el pecado, tenía que ofrecer un holocausto, tenía que ofrecer una ofrenda de cereal, y tenía que traer 2 corderos sin defectos, una cordera de 1 año y harina, y también tenía que traer aceite. Y también da la opción para aquellos que no tenían tantos recursos, les dice que en vez de tomar todo lo que tenía que tomar el otro, tenía que tomar un cordero, un poco de harina, 2 tórtolas o 2 pichones. Después, una de las ofrendas que no mencioné antes era la ofrenda por la culpa. Tenía que traer también un sacrificio, uno de esos animales que traía era para la ofrenda por la culpa. Y después de realizar todos los sacrificios y las ofrendas y los holocaustos y las ofrendas de cereales también y la ofrenda mesiva, después ya lo declaraba limpio. Y el capítulo termina hablando de algo llamativo también. Habla acerca de las casas, como si las casas también pudieran contener la lepra. Les dice que cuando ellos entren a la tierra que Dios les había prometido, cuando ibas a habitar en una casa y de repente había algo como una mancha en las paredes, entonces tenía que ir y hacérselo saber al sacerdote y decirle algo así como: la marca de una lepra ha aparecido en mi casa. Entonces el sacerdote iba y el proceso era más o menos lo mismo. Tenía que ir a examinar la casa, desalojar la casa esa, mantenerla cerrada y a los 7 días ir a verla y ver si la mancha se había extendido. Si la mancha se había extendido, tenían que quitar todas las piedras, raspar ese lugar donde estaba la mancha y quitar las piedras y todo el polvo que habían sacado fuera del campamento. Y tenían que reemplazar esas piedras por otras y tomar nueva mezcla y volver a recubrir la casa. Ahora si la mancha se había extendido, o sea, vuelve a aparecer, ya quitaron las piedras, quitaron todo el recubrimiento, pusieron todo nuevo y de repente aparecía de vuelta la mancha, era lepra maligna y tenían que destruir esa casa, era inmunda. Además dice que cualquiera que entre a la casa durante el tiempo que el sacerdote la cerró, y acá está también algo interesante, así como se purificaba la persona con las aves, ¿se acuerdan? Con las aves y el cordón y la madera, el mismo proceso se realizaba para la casa si después de haber
puesto en cuarentena, por así decirlo, la casa, no se había extendido la mancha. El sacerdote la declaraba limpia y realizaba el mismo proceso que hizo con la persona que se había purificado. Capítulo 15. Purificación de impurezas físicas. Bueno, este capítulo es un poco delicado, pero habla de las impurezas físicas de las personas, tanto del hombre como de la mujer. Específicamente habla de flujos. Entonces, tanto para el hombre como para la mujer, si tenían flujo, estaban en ese estado de impureza. Y todo lo que tocaban, y todo, por ejemplo, no sé si escupían en algún lugar, todo lo que les rodeaba quedaba en ese estado de impureza. Y tenía que lavarse, y después de la tarde ya quedaban limpios. Y tanto para el hombre como para la mujer, después de que se les haya pasado el flujo, después de 7 días, al octavo día, tenían que venir al sacerdote y traer 2 tórtolas o 2 pichones. Y tenían que venir delante del Señor a la entrada de la tienda de reunión y el sacerdote los ofrecía, uno como ofrenda por el pecado y el otro como holocausto. Y así el sacerdote hacía expiación delante del Señor a causa de ese flujo. Hasta ahí sería la lectura por este video. Es llamativo en la condición de estas personas, ¿no? Que es horrible. Tenían que ser completamente aislados y encima eran un peligro para la sociedad, porque propagaban esa contaminación y esa impureza a otras personas. El hecho de tener que andar gritando que eras inmundo, inmundo, como diciendo tengan cuidado, soy un peligro. Y en los tiempos de Jesús es llamativo ver cómo Jesús se acercó muchas veces a estas personas, porque para él no les era peligroso. Si no me equivoco es el Evangelio de Lucas, el que hace mucho énfasis en esto, que Jesús vino a buscar a los marginados, a los enfermos, a los leprosos, y así como estas personas con lepra eran aislados y eran un peligro para la sociedad, así estábamos todos, toda la humanidad, delante de Dios, a causa de nuestro pecado. Nuestro pecado aún es peor que la lepra, tiene peores consecuencias, no solo en la persona, sino en la sociedad también. Y vemos cómo cuando Jesús se acerca a estas personas y las toca y tiene contacto con esa impureza no lo afecta a él, sino que él impacta a esa persona y la sanaba. Y así también cuando vino a nuestras vidas y nos dio, no solamente nos sanó del pecado, sino que nos dio vida, nos dio una esperanza, nos hizo parte de su familia. Y aunque por momentos pareciera como si esa lepra, por así decirlo, en nosotros quisiera volver a brotar, vemos que también está en nosotros la presencia de Dios, que lucha contra eso y la mantiene a raya, por así decirlo, y va haciendo que en nosotros crezca la santidad y el carácter de Dios, a medida que el pecado y toda esa corrupción va disminuyendo. Así que gracias por estar del otro lado de la pantalla. Si les gustó el video, no olviden de darle me gusta, de compartir con otras personas que les pueda interesar también, de suscribirse si todavía no están suscritos para que les avise cuando subo videos. Y nos vemos, si Dios permite, en el siguiente video. Paz del Señor.